Hola, mi nombre es Felipe Hernández Serrano y yo les voy a hablar acerca del tema de bronquiolitis y bronquiectasias. Cabe mencionar que para el tema de bronquiolitis me enfocaré particularmente en la bronquiolitis en los adultos, esto con fines del módulo de atención integral del adulto. Bien, pues iniciaremos con una definición. Para esto tenemos que la bronquiolitis es un término general que se refiere a la inflamación inespecífica de las pequeñas vías aéreas de diámetro interno de menor a 2 milímetros y externo menor a 3, cuya pared no contiene cartílago. Eh, la bronquiolitis es una lesión pulmonar frecuente, pero no suele ser específica. A decir verdad, puede presentar diversos síntomas y patrones histológicos que pueden también aparecer en otras situaciones. Bien, en la imagen podemos ver eh, para recordar un poco la anatomía del eh, lóbulo pulmonar secundario o lobulillo pulmonar secundario. En esta parte podemos ver los tipos de bronquiolos que hay. Podemos empezar con el bronquiolo lobular, que se encuentra por acá, el bronquiolo terminal, que se encuentra por acá, y el bronquiolo respiratorio. Este como tal ya tiene una función respiratoria. Los dos primeros son solo para función de conducción, es decir, su función básicamente es la conducción del aire. Eh, bien, esta bronquiolitis o la bronquiolitis puede ocurrir en diversas entidades, principalmente infecciones, también puede ocurrir como en trasplantes como una manifestación de la enfermedad de injerto contra huésped. Puede también ser una reacción a fármacos, entre muchos otros que se mencionarán más adelante. Bien, también puede ser clasificada como bronquiolitis primaria o secundaria. La bronquiolitis primaria o puras básicamente son las que implican al bronquiolo de forma aislada, es decir, no tienen relación con alguna otra patología propiamente. Y la secundaria, pues básicamente se trata de una bronquiolitis que ocurre como consecuencia de otra patología. Ok. Bien, en- existen diferentes clasificaciones de la bronquiolitis. Sin embargo, ninguna abarca por completo todas las bronquiolitis. Entonces, entre las que tenemos la clasificación etiológica, clínica, histopatológica y radiológica. En el cuadro, por ejemplo, que se muestra por acá, podemos observar la clasificación clínica de la bronquiolitis. Y en estas, pues se va a dividir de acuerdo a los tipos de bronquiolitis que pueden ocurrir dependiendo su etiología, porque en este caso pues van de la mano. La clínica básicamente va en relación con su etiología. En este caso, pues vemos que puede ocurrir bronquiolitis por inhalación, ya sea de humos tóxicos, de gases irritantes, de polvos minerales, por ejemplo en el tabaquismo. eh, También puede estar asociada a infecciones, como ya se mencionó, muchas veces asociada a infecciones virales. Recordemos que, por ejemplo, aunque esta charla está enfocada en el adulto, recordemos que en los niños una causa principal de bronquiolitis es el virus incisional respiratorio. Bien, también puede ser reacciones a fármacos, que igual se van a mencionar más adelante. Eh, Puede también ser idiopática, es decir,
que no tenga alguna causa aparente, o más bien, que no tenga alguna explicación aparente. Y bien, esta a su vez puede ser dividida puede ser dada con una enfermedad asociada o sin asociación de una enfermedad, pero idiopática se refiere a que el mecanismo no se puede explicar. Bien, es importante mencionar que en ocasiones estas clasificaciones se mezclan y algunos conceptos se llegan a utilizar, digamos, indistintamente para cuestiones clínicas, histopatológicas o radiológicas, lo cual puede generar cierto grado de confusión. En esta tabla podemos observar la clasificación de las bronquiolitis, eh, digamos, por enfermedades, perdón, primarias, como pueden ser la bronquiolitis respiratoria, la aguda, la constrictiva, la folicular, la difusa, etcétera. También pueden dividirse como afectaciones bronquiolares asociadas a enfermedades pulmonares intersticiales, entre las cuales podemos tener, por ejemplo, las neumonitis por hipersensibilidad, la neumonía organizada, se llama neumonía organizada o antes también llamada bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Eh, También puede ocurrir en otras enfermedades intersticiales. Y un tercer rubro de esta tabla es la afección bronquial en las enfermedades de las grandes vías aéreas, es decir, también puede ocurrir bronquiolitis en situaciones que involucren a las vías aéreas de mayor calibre, por ejemplo, en la bronquitis crónica, en el asma o en las bronquiectasias. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos que la bronquiolitis en el adulto, bueno, la bronquiolitis viral en el adulto es rara y generalmente cuando ocurre bronquiolitis en el adulto suele ser de causa no infecciosa, aunque también puede ocurrir por alguna infección. Bien, dado que las pequeñas vías aéreas en el adulto contribuyen un poco a las resistencias pulmonares totales, el cuadro clínico en los adultos es mucho más leve que en la bronquiolitis observadas en pacientes pediátricos. La epidemiología está relacionada básicamente con patologías asociadas, es como comentaba hace rato. No suele ser de causa infecciosa y en los adultos suele más asociarse a otras patologías. Eh, y para mencionar, pues nada más en el caso de las bronquiolitis con componentes infecciosos, pues solamente para recordar que son unas de las patologías, bueno, las patologías respiratorias o las infecciones respiratorias son de las enfermedades más comunes en México en el año 2022. Bien, eh, en este año prácticamente se han detectado 16 millones de casos en el país y la mayoría se presentaron entre pacientes de 25 a 44 años. Factores de riesgo. Bien, en el caso de la bronquiolitis existen diferentes factores de riesgo. Entre ellos tenemos las infecciones de vías respiratorias que, como se mencionó, pues aunque no son lo común, aún así sí llega a haber casos de bronquiolitis asociadas a infecciones en el adulto. Otra situación muy importante aquí es la exposición a humos. Esta exposición puede ser aguda y o crónica. Por ejemplo, una exposición crónica sería el tabaquismo o exposición laboral. Por ejemplo, una exposición aguda puede ser alguna intoxicación por algún accidente con gas de amoníaco o, por ejemplo, otra exposición importante es algunas drogas como la cocaína que puede producir bronquiolitis. En el paciente trasplantado también puede ocurrir bronquiolitis, por lo tanto también es un factor de riesgo, principalmente cuando hablamos de trasplantes de pulmón, corazón y médula ósea. Como se mencionó, esto ocurre como manifestación
de la enfermedad de injerto contra huésped. También las enfermedades respiratorias del tejido conectivo como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico son otro factor de riesgo para que ocurra la bronquiolitis en el adulto. Como ya se mencionó también anteriormente, también puede estar asociada a fármacos, principalmente la penicilamina y la lomustina. En algunos casos puede haber aspiración crónica. Esto está relacionado principalmente con reflujo gastroesofágico. Como existe un reflujo constante, constantemente está habiendo aspiración hacia las vías aéreas inferiores, lo cual puede también condicionar la aparición de bronquiolitis. Y algo muy importante de mencionar como factor de riesgo son las inmunodeficiencias, ya sea primarias o secundarias. Por ejemplo, en las primarias tenemos la inmunodeficiencia común variable y en la secundaria es una muy importante, es la infección por VIH. Bien, en cuanto a la etiología de la bronquiolitis, está básicamente relacionada con los factores de riesgo. Como ya se mencionaron en la diapositiva anterior, algunos de los factores pues son las exposiciones a humos tóxicos, a tabaco, perdón, a polvos minerales, a polvos orgánicos, a gases irritantes, como se mencionó el caso del amoníaco. Hay otro gas, hay otro químico también irritante que es el diacetilo. eh, en fin, a diversos agentes volátiles. Otra causa muy importante, como igual se mencionó, son las infecciones, aunque a veces no ocurren tanto en el adulto, sí pueden ocurrir. También pueden ser reacciones inducidas por fármacos, los cuales se mencionaron anteriormente también como un factor de riesgo. Y eh, las idiopáticas. Las idiopáticas, aquí hago una pausa para aclarar esta parte de las bronquiolitis idiopáticas. En el caso de las bronquiolitis idiopáticas, pues se refiere a bronquiolitis que no tienen alguna causa aparente, pero que sin embargo ya se agotaron las medidas para identificar otra causa. Es decir, cuando ya se demostró que no se debe a situaciones como exposición a humos, como infecciones, como reacciones mediadas por fármacos o como trasplantes. Cuando ya se agotaron todas esas posibilidades, entonces se clasifica como bronquiolitis idiopática. Bien, ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Pues las características clínicas de la bronquiolitis se deben principalmente a la obstrucción de las vías respiratorias y a la disminución de la distensibilidad pulmonar, o también llamada compliance pulmonar. Bien, lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de una infección es que el virus afecta las células epiteliales de las vías respiratorias e induce inflamación, provocando una disfunción ciliar y muerte celular. Ahora, una vez que ocurre esto, se van a generar desechos. Estos desechos se acumulan y además se genera edema y esto lleva al estrechamiento de las vías respiratorias, lo cual va a provocar los síntomas y una disminución de la distensibilidad, como ya se mencionó. Es importante aquí mencionar que aun cuando no siempre la situación tiene que ver con un virus, por ejemplo, por eso puse acá primero la inflamación, porque en realidad lo que importa o lo que es indispensable que ocurra es la inflamación del epitelio bronquiolar. Y en este proceso, eh, cuando ocurre la inflamación, este proceso reparativo, digamos que puede ocasionar fibrosis, estenosis, obstrucción e incluso proliferación del tejido de granulación en las vías aéreas periféricas. Bien, aquí en la diapositiva, eh, vamos a ver, aquí en la diapositiva se puede observar de este lado una
bronquiolo normal, y de este otro lado podemos observar cómo ocurre o cómo se da la bronquiolitis, más bien cómo se encuentran las vías aéreas cuando ocurre la bronquiolitis. Aquí podemos ver la acumulación de moco, también podemos ver la necrosis del epitelio y la inflamación del tejido. Todo esto va a causar, bueno, está asociado con un proceso, digamos, inflamatorio y va a llegar a causar o a originar la obstrucción. De hecho, como aquí se menciona, podemos tener una contracción, un estrechamiento del músculo liso alrededor del tubo bronquial. Entonces, esto va a causar el colapso pulmonar. Bien, pues como comentaba, el estrechamiento de los bronquiolos por la inflamación, por el proceso inflamatorio, va a llevar a un colapso de los alvéolos, como se observa aquí. Ok. Una vez que ocurre toda esta situación de inflamación, acumulación del moco, el daño epitelial, el paciente va a intentar, digamos, compensar la, la reducción de la distendibilidad respirando con mayor fuerza y va a originar las características comunes en la bronquiolitis, como son el atrapamiento aéreo, la producción de moco incrementada, la telectasia, es decir, el colapso alveolar, la respiración forzada y la disminución de la ventilación pulmonar. Aquí nuevamente vamos a ver cómo se encuentra un bronquiolo normal y cómo ocurre eh, esta cómo ocurre la bronquiolitis. En este caso vemos la acumulación del moco en esta parte, vemos la inflamación del tejido, que también la podemos ver, o también, como se mencionó, puede ocurrir necrosis y pérdida del epitelio. Esto va a originar que haya una alteración en el flujo de aire. Entonces, como podemos ver, en algunos casos, bueno, va a colapsar, va a provocar el colapso pulmonar, pero a la vez también va a ocasionar atrapamiento aéreo, puesto que al ocurrir este estrechamiento de los bronquios, perdón, de los bronquiolos, va a ocurrir una especie de efecto como válvula, es decir, va a entrar el aire, pero ya no va a salir en algunas regiones. Es por eso que también llega a haber atrapamiento aéreo. Bien, con respecto al cuadro clínico, tenemos que este va a depender de la extensión y del grado de la lesión de las vías aéreas, así como de la causa de la bronquiolitis. Como ya se mencionó en diapositivas previas, podemos tener diferentes causas. Entonces, de acuerdo con la causa que origine la bronquiolitis, van a ser las manifestaciones clínicas. Eh, Los patrones radiológicos no suelen perdón, los patrones histopatológicos no suelen tener relevancia desde un punto de vista clínico. Esto es importante mencionarlo. La lesión primaria de las vías aéreas se manifiesta por síntomas muy inespecíficos, como pueden ser tos, disnea y ruidos respiratorios. Pero como sabemos, estos síntomas pueden ocurrir en muchas otras patologías y en muchos otros contextos clínicos. En cuanto a la auscultación pulmonar, suelen apreciar sibilancias bilaterales o crépitos basales, crépitos difusos teleinspiratorios, es decir, al final suelen ocurrir al final de la inspiración. Eh, bien. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos que se pueden realizar pruebas de función respiratoria, pero
Estas muchas veces suelen ser normales o pueden mostrar una alteración obstructiva central o periférica. También, si existe un componente de enfermedad pulmonar intersticial asociado con la bronquiolitis, se puede observar en las pruebas de función respiratoria un patrón restrictivo. En cuanto a la radiografía de tórax, esta no suele ser útil. Solo si se sospecha de complicaciones es cuando se puede solicitar y puede tener un aporte. Por ejemplo, en el caso de sospecha de neumotórax o neumonía bacteriana. Las pruebas de laboratorio en este caso también suelen tener un aporte limitado. Por eso no suelen utilizarse para, por lo menos no para el diagnóstico de bronquiolitis. ¿Mm? Bien, otra cosa importante que es que la identificación del virus en sangre no suele correlacionarse con el curso y gravedad de la enfermedad. Es decir, aun cuando se identifique mediante pruebas, digamos, serológicas o incluso de biología molecular la presencia de algún virus, esto no nos va a dar un aporte en cuanto al curso o gravedad de la enfermedad, de la bronquiolitis. El estudio de elección para el diagnóstico de bronquiolitis es la tomografía computarizada y, de ser posible, o mucho mejor aún, la tomografía computarizada de alta resolución. Una TAC o TACAR de tórax. Esta puede presentar o en ella se pueden observar signos directos y signos indirectos. Los signos directos que podemos observar son el engrosamiento centrolobulillar y nódulos periféricos. El más importante es el patrón en árbol de patrón de árbol en gemación o patrón de árbol en brote o yema, es decir, es lo mismo. Los signos indirectos suelen ser la atenuación en mosaico y el atrapamiento aéreo. Esto se observa principalmente en un ataque tomada en inspiración. Bien. Bueno, pues en estas imágenes podemos observar dos tomografías de tórax de alta resolución. En la imagen de la izquierda se puede observar un patrón, un patrón de árbol en germación o un patrón de árbol en brote o en yema, como se quiera llamar. Cualquiera de los tres es equivalente. Entonces, acá podemos ver estas zonas que son las llamadas, como podemos observar, se pueden ver como si fueran pues ramitas de árbol, de ahí su nombre. En este caso, esas ramas de árbol suelen terminar al final con nódulos pequeños, de ahí que se llamen patrón de árbol en gemación. Por ejemplo, por acá podemos ver por aquí un pequeño nódulo, por acá, que se encuentra, digamos, como al final de las ramitas del árbol en gemación. Este sería un patrón directo. Un patrón indirecto podemos observarlo en el atrapamiento aéreo. En la imagen de la derecha, podemos ver por acá, se observa atrapamiento aéreo. Este es el denominado mosaico de ventilación o patrón en mosaico. Lo que podemos ver es que hay una retención de aire distal a los bronquios, principalmente obstruidos. Es decir, podemos ver un patrón como en parches, digamos. Entonces, este patrón es un signo indirecto de bronquiolitis. Por acá podemos ver cómo se encuentran áreas más hipodensas. Por aquí, por aquí, por aquí. Pero van a estar alternadas con zonas de densidad normal.
como podemos ver por acá, o digamos zonas de diferentes densidades, zonas hipodensas con zonas menos hipodensas o incluso un poco hiperdensas en algunas regiones. Todo este patrón, como podemos ver, forma una especie de mosaico, de ahí que se llame patrón en mosaico. Y es un signo indirecto de bronquiolitis. Cabe mencionar que estos signos pueden aparecer también en otras patologías y no necesariamente van a ocurrir en bronquiolitis. En cuanto a la anatomía patológica, tenemos que existen varios patrones histopatológicos. Es decir, podemos observar bronquiolitis constrictiva, proliferativa, folicular, crónica con fibrosis o también la llamada panbronquiolitis difusa, que en este caso, como dato importante, es que esta bronquiolitis suele observarse más en población asiática, principalmente en japoneses. Bien, eh, en la imagen podemos ver una micrografía de una tinción con hematoxilina y eosina y podemos ver el bronquiolo el bronquiolo con un cuerpo membranoso, esta parte, un cuerpo membranoso llamado cuerpo de Masón, o sí, de Masón. Es un cuerpo intraluminal y esto es característico de la bronquiolitis proliferativa. Estos cuerpos de Mason eh, son básicamente haces de colágeno que se depositan en las pequeñas vías aéreas durante, digamos, el desarrollo de una fibrosis. Entonces, aquí la podemos ver en esta región intraluminal y como mencioné, es característica de una bronquiolitis proliferativa. Bien, otra imagen que suele ser también característica de un tipo de bronquiolitis es la observada en esta micrografía. Nuevamente se trata de una tinción con hematoxilina y eosina y se aprecia un engrosamiento de la lámina propia. Lo podemos ver por aquí. Este engrosamiento es típico de un análisis histológico de bronquiolitis obliterante o obstructiva. Y en este caso, esta imagen corresponde a una bronquiolitis obliterante en un paciente con trasplante de pulmón. Es decir, esto ocurrió como consecuencia de la enfermedad injerto contra huésped, como se mencionó anteriormente, es una de las causas de bronquiolitis. Ahora, en cuanto al tratamiento, el tratamiento de la bronquiolitis básicamente dependerá de la etiología que le esté ocasionando, eh, del contexto clínico en que se da y de la gravedad de los síntomas y los factores que puedan estar asociados a la bronquiolitis. Mm, Como podemos ver en la imagen, estas son recomendaciones, digamos, para el tratamiento farmacológico y de soporte en casos de bronquiolitis. En el cuadrado, perdón, en el rectángulo rojo, marqué la parte relacionada con el tratamiento. Como podemos ver, el tratamiento es muy diverso, puesto que depende de la etiología que esté condicionando la bronquiolitis. En este caso, tenemos que se pueden utilizar, por ejemplo, broncodilatadores cuando se ameriten, la solución salina hipertónica, eh, la nebulización de epinefrina. Como podemos ver en esta imagen, este es un análisis realizado, digamos, a partir de la recopilación de información de diferentes guías a nivel internacional. Entonces, en esta columna tenemos las el número, digamos, el número de guías en las que se observó que se recomienda el uso de este tipo de terapia. Por ejemplo, en el caso de los broncodilatadores, solo 3 están recomendando su uso.
En esta otra columna tenemos las recomendaciones que, digamos, las guías que no recomiendan o están en contra de la recomendación del uso de rutina de cada una de estas terapias. Por ejemplo, nuevamente, los broncodilatadores. Tenemos que solo 3 guías apoyan su uso, mientras que 22 no recomiendan su uso. Están en contra del uso rutinario. En el caso de la solución hipertónica, vemos que es más recomendada para su uso. Y nuevamente la nebulización de epinefrina también no suele ser muy recomendada, aunque también se llega a utilizar. El uso de corticosteroides, aquí podemos ver, en estos últimos rubros podemos observar cómo la mayoría está en contra, digamos, del uso de, de este tipo de fármacos, o al menos el uso de manera rutinaria, que tendremos en este apartado a los corticosteroides, a los antivirales, a los antileucotrienos como el Montelukast y antibióticos. También, también tenemos que existe cierta no contraindicación, sino contrarrecomendación de la fisioterapia torácica. Algo muy importante que también se observa en esta tabla, que no forma parte del tratamiento, pero igual es importante, es que en cuanto a la prevención de la bronquiolitis se pueden tomar medidas relacionadas con la prevención de infecciones, por ejemplo, el lavado de manos o el uso de guantes, entre otros. Como les comentaba, en el caso de las medidas preventivas, básicamente lo que se intenta es prevenir cualquier factor desencadenante y o factor de riesgo en la medida que sea posible. Esto puede ser, por ejemplo, evitar la exposición a humos tóxicos o prevenir infecciones mediante el uso de guantes, perdón, el uso de el lavado de manos o el uso de guantes cuando así se merite, o evitar las infecciones respiratorias con el uso de cubrebocas, etcétera. También otra medida sería para evitar las infecciones, pues tratar de no entrar en contacto o reducir el contacto con personas que tengan confirmada una infección de vías respiratorias o eh, sí, básicamente que tengan confirmada una infección de vías respiratorias o presenten síntomas relacionados con la infección respiratoria. Esto básicamente va de la mano, especialmente en las personas que tienen factores de riesgo particulares. Como ya se mencionaron, existen diferentes factores de riesgo que van a estar condicionando la aparición de bronquiolitis. Por ejemplo, en el caso de las inmunodeficiencias, es de crucial importancia prevenir en la medida que sea posible la aparición de infecciones respiratorias. Y, bueno, obviamente también la exposición de humos tóxicos. Bien, ahora les voy a hablar de bronquiectasias. Empezaré con una definición. Las bronquiectasias son dilataciones anómalas e irreversibles de los bronquios cartilaginosos de tamaño mediano que se acompañan de una destrucción de los componentes musculares y elásticos de la pared bronquial y que con frecuencia se asocian a una infección crónica. Aquí es importante, bueno, señalé en negritas, que básicamente se trata de dilataciones irreversibles anómalas de los bronquios. Ajá. Y estas van a predisponer a infecciones, a la aparición de infecciones y de alteraciones obstructivas. Como vemos más adelante, las infecciones juegan un papel muy importante, puesto que pueden formar un círculo vicioso, digamos, que mencionaré más adelante. Ujú. Estas dilataciones suelen resolverse en periodos de tiempo no, perdón, estas dilataciones no suelen resolverse en periodos de tiempo cortos y generalmente son irreversibles.
Ok, en cuanto a la incidencia y prevalencia, tenemos que no se conoce con exactitud, básicamente. Y bueno, la frecuencia de las bronquiectasias postinfecciosas ha disminuido en países subdesarrollados en países desarrollados, perdón, durante las últimas décadas. Esto principalmente asociado con programas de vacunación, con la eficacia del tratamiento antituberculoso o con la disponibilidad de un mayor número de antibióticos y a la vez de antibióticos más efectivos. Aún así, en países en vías de desarrollo sigue siendo un problema importante. En Estados Unidos se estima que la prevalencia es de 53 casos por cada 100.000 adultos. En México se reporta una prevalencia de bronquiectasias del 75% en población pediátrica y adulta con inmunodeficiencias humorales. En cuanto a la prevalencia en la población general, se desconoce, puesto que no suelen hacerse eh, registros epidemiológicos con respecto a esta patología, bueno, a esta situación. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que eh, el principal son las infecciones y estas pueden ser virales, bacterianas, por hongos o por micobacterias, como en el caso de la tuberculosis. También pueden ocurrir bronquiectasias relacionadas con trastornos congénitos, por ejemplo, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Esto suele ocurrir o se debe de sospechar sobre todo cuando ocurren bronquiectasias graves. Es importante descartar esta anomalía genética. También cuando ocurren defectos en los cilios, es otro factor de riesgo para que ocurra las bronquiectasias. Las inmunodeficiencias son muy importantes también aquí, tanto las primarias como la inmunodeficiencia común variable y secundarias como la infección por VIH. Eh, También la obstrucción de las vías aéreas condicionada por neoplasias o cuerpos extraños, entre otras, pueden originar bronquiectasias. También puede ocurrir en factores em, en trastornos reumáticos como la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren. Otro factor de riesgo importante es la inhalación de tóxicos, por ejemplo, el amoníaco, el cloro, el dióxido de nitrógeno, ya sean de manera, digamos, accidental, una exposición aguda, o una exposición crónica relacionada sobre todo con situaciones laborales. Eh, También pueden ocurrir bronquiectasias por aspiración crónica, como las relacionadas con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que igual como se mencionó en el caso de la bronquiolitis, en el caso de la bronquiectasia también ocurre por un mecanismo similar, es decir, existe una aspiración constante debido al reflujo que existe, una aspiración constante hacia las vías respiratorias inferiores, lo cual va a condicionar la aparición de bronquiectasias. También está como factor de riesgos, también están relacionadas las enfermedades obstructivas de las vías aéreas, entre las que tenemos principalmente el asma y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bien, en cuanto a la etiología, las bronquiectasias no deben considerarse en sí mismas como una enfermedad. Más que nada se deben, o más bien, se debe tener presente que se trata del resultado final de una, digamos, variedad heterogénea de procesos patológicos, los cuales tienen en común favorecer la reacción inflamatoria local. Es decir,
es el resultado de la inflamación local que ocurre en los bronquios y la destrucción de componentes estructurales de la pared bronquial, además del retraso de la eliminación de las secreciones respiratorias. Todo ello conlleva bronquiectasias, aunque como tal no suele considerarse una enfermedad, sino que está condicionada por diversas patologías. Como les comentaba, puede deberse a distintas causas, tanto pulmonares como sistémicas. De este modo, se puede dividir, o la clasificación de bronquiectasias puede dividirse en bronquiectasias de origen postinfeccioso, es decir, que ocurren tras una infección, o idiopáticas. Idiopáticas, pues básicamente se refieren a que no tienen una explicación conocida. Entonces, eh, como no se, como pueden ocurrir en diversas patologías, por acá tenemos una tabla que resume algunas de las etiologías y enfermedades asociadas a bronquiectasias. Pueden ser situaciones posinfecciosas, por ejemplo, después de tener neumonía o padecer tuberculosis, o algunas infecciones víricas o incluso por hongos, en el caso, por ejemplo, de eh, pacientes con inmunodeficiencias. También puede estar relacionada con enfermedades respiratorias crónicas como el EPOC, el asma, como ya mencioné también, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, entre otras. Las inmunodeficiencias primarias, secundarias, que igual ya se mencionaron. De especial importancia, la inmunodeficiencia común variable, que es una inmunodeficiencia primaria, y la infección por VIH, que es una inmunodeficiencia secundaria. Además, también puede estar asociada a procesos de hipersensibilidad, como la aspergilosis broncopulmonar alérgica. También algunas enfermedades sistémicas, como la artritis reumatoide o el síndrome de Sjögren, como ya se mencionó, entre otras. Entonces, aquí es importante mencionar que se desconoce si existe un mecanismo fisiopatológico común o si existe una relación de causalidad entre estas enfermedades, que podrían, digamos, compartir una plausibilidad biológica. Es decir, a grandes rasgos, a lo que me refiero es que se desconoce el mecanismo por el cual estas enfermedades van a ocasionar bronquiectasias. Es decir, al momento no hay un mecanismo que tenga coherencia con respecto a los conocimientos biológicos existentes al día de hoy. No hay como tal una explicación que nos diga cómo estas enfermedades ocasionan bronquiectasia. Sí existe una explicación del mecanismo o de teorías o de explicaciones que se le han dado, pero falta todavía terminar de estudiar estas causas y estos mecanismos fisiopatológicos. Ok, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que la fisiopatología de las bronquiectasias es compleja y poco conocida. Es decir, aún falta todavía muchos mecanismos que estudiar y dilucidar acerca de cómo ocurre las bronquiectasias. Lo que se sabe es que existe un círculo vicioso, de hecho es denominado círculo vicioso de Cole, y lo explicaré más adelante. Este se caracteriza por una alteración en el sistema mucociliar epitelial que impide la correcta movilización y eliminación de las secreciones. Además, se sabe que existen tres mecanismos que son los más importantes que van a contribuir a la patogénesis de las bronquiectasias. Y estos mecanismos son las infecciones recurrentes, la obstrucción de las vías respiratorias y la fibrosis peribronquial. Se sabe también que es un proceso que en las bronquiectasias ocurre un proceso inflamatorio en el cual los neutrófilos van a ser quienes median esta inflamación debido a que van a, digamos,
eh, ocasionar inflamación en las vías respiratorias debido a la liberación por bacterias de las citocinas, perdón, quimiosinas CXCL8 o también conocida previamente como interleucina 8 y leucotrieno B4. Bien, la colonización bacteriana va a ocurrir debido a una alteración del aclaramiento mucociliar y a la falla en su destrucción por los neutrófilos. Además, también se sabe que existe una incapacidad o que va a existir una incapacidad de eliminar las células apoptóticas. Y también se ha observado recientemente que existe una invasión de células T, principalmente linfocitos TH17. Los cambios histológicos que se van a observar en la bronquiectasia incluyen la destrucción y fibrosis del cartílago, y también va a ocurrir la hiperplasia de mucosas y glándulas mucosas. También va a observarse infiltración de células inflamatorias y el aumento del moco y el exudado. Entonces, aquí en la imagen vamos a ver que el mecanismo por el cual por el momento se sabe que ocurre la bronquiectasia va a iniciar por una infección o por una lesión. Esto va a hacer que, o va a originar que los neutrófilos, que van a ser en este caso, ocurre la lesión y esto va a originar que los neutrófilos lleguen al sitio y van a provocar inflamación. Además van a liberar sus proteasas, principalmente la elastasa, y van a ocasionar la destrucción y la distorsión de las vías aéreas, que es básicamente lo que ocurre en la bronquiectasia, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se altere el aclaramiento normal del moco y ocurra una acumulación del moco. Esta acumulación de moco va a propiciar la colonización bacteriana y la colonización bacteriana a su vez va a hacer que se recluten más neutrófilos al sitio de inflamación mediados por las quimiosinas mencionadas, la CXL8 y el leucotrieno B4, haciendo que el ciclo se repita. Se ha observado que principalmente si no se resuelven estas etapas, principalmente la acumulación de moco y la colonización bacteriana, el ciclo puede continuar, puede perpetuarse y puede agravarse, que es lo que va a ocurrir en situaciones, en complicaciones de la bronquiectasia. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, tenemos que los síntomas más frecuentes en la bronquiectasia van a ser la tos crónica y la expectoración. Esta última puede ser crónica o puede ser intermitente, es decir, en determinado momento puede no ocurrir como puede sí ocurrir, pero es más común que ocurra dada la acumulación de secreciones, de moco principalmente. Entonces, otros síntomas que son menos frecuentes pero que también ocurren van a ser la hemoptisis, es decir, la tos con sangre o la expulsión de sangre por medio de la tos, la disnea, las sibilancias y el dolor torácico. Otros síntomas que se pueden ver son la fiebre o la febrícula. Puede también verse la tos y la tos que ya se mencionó puede verse aumentada si es que ya se tiene algún otro padecimiento crónico que la esté condicionando. Además también puede observarse la acumulación del volumen y en los casos donde no se resuelve la bronquiectasia y va evolucionando, puede verse que tanto aumenta la tos como el volumen del esputo se vuelve mayor y más purulento principalmente. Estos pacientes
pueden llegar a observarse asintomáticos, sobre todo entre episodios, es decir, tienen un episodio de bronquiectasia, de los síntomas como tal de la bronquiectasia, y van a tener periodos asintomáticos. Después digamos, otra crisis y así sucesivamente. Bien, otros síntomas que van a variar en función de la etiología pueden ser, por ejemplo, la rinosinusitis, que puede observarse principalmente cuando la bronquiectasia va a estar condicionada por una discinesia ciliar, y también puede observarse en algunas inmunodeficiencias primarias, principalmente en la inmunodeficiencia común variable. Otro síntoma importante que se va a observar van a ser los dolores articulares, y estos generalmente van a estar asociados a enfermedades del tejido conectivo. En cuanto a la exploración física, se va a observar la presencia de estertores crepitantes de predominio inspiratorio, principalmente en las zonas afectadas, es decir, se van a observar a la inspiración. También pueden observarse roncus y sibilancias. Esto sobre todo va a ser porque ocurre una obstrucción del flujo aéreo por los mecanismos que se mencionaron anteriormente, por la acumulación de moco principalmente y la colonización bacteriana. En fases avanzadas puede observarse también acropaquia. La acropaquia o también llamada dedos hipocráticos van a ser esta forma que adquieren las uñas y los dedos como de, digamos, bolita al final del dedo. Y suelen aparecer principalmente por periodos, porque ocurren periodos de hipoxemia prolongados. Además, también pueden observarse signos de malnutrición en fases avanzadas de bronquiectasia. Bien, en cuanto a los estudios complementarios, pues se sabe que el principal estudio para el diagnóstico de las bronquiectasias va a ser la tomografía, principalmente la tomografía computarizada de alta resolución, también llamada TCAR. En este estudio de imagen, el signo fundamental será la detección de una dilatación bronquial, tomando como referencia el diámetro de la arteria bronquial adyacente. Es decir, va a observarse un índice bronquioarterial mayor a 1, es decir, el ratio bronquioarterial mayor a 1. Este ratio básicamente lo que representa es la relación que existe entre el diámetro del bronquio y el diámetro de la arteria adyacente. Lo normal es que el ratio sea menor a 1, es decir, que el bronquio no sea mayor que la arteria. Sin embargo, cuando se observa que es mayor a 1, vamos a ver cómo el bronquio está del mismo tamaño o mayor, más bien mayor a la arteria. Y ya en casos ya más alejados del valor de 1, vamos a ver cómo el bronquio va a estar considerablemente más grande que la arteria adyacente. Esto se va a observar en una imagen tomográfica de esta manera, como lo podemos ver en las flechas. Esto esto se ha denominado signo del anillo de sello. Esto es por la forma que adquiere. Como podemos ver, esto forma como un anillo
y la arteria adyacente va, va a ser como el sello, digamos, de ese anillo. Ujú. Este es el signo más importante que vamos a observar en la tomografía de alta resolución de una bronquiectasia. Además, también pueden aparecer signos asociados a engrosamiento peribronquial, se pueden visualizar también la presencia de atelectasias, áreas de consolidación o áreas con atrapamiento aéreo. Ok. Bien, en esta otra imagen también vamos a ver, digamos, las formas tomográficas o las imágenes tomográficas, pero representadas de manera esquemática. Eh, Cabe mencionar que en cuanto a, o más bien radiológicamente o imagenológicamente, las bronquiectasias pueden adoptar diversas apariencias tomográficas, entre las cuales se van a encontrar las cilíndricas, las varicosas y las quísticas. Por ejemplo, en el caso de las bronquiectasias cilíndricas, vamos a ver el signo típico, el llamado anillo de sello, que fue el que les mostré en la imagen de la tomografía en la diapositiva pasada. Entonces, como podemos observar, aquí se encuentra de manera sí, esquemática eh, la imagen del bronquio. Entonces, justo al lado tenemos la arteria adyacente. Esto va a estar formando una especie de anillo, de sello, en donde eh, la parte oscura sería como el anillo y la parte blanca estaría representando al sello de ese anillo, de ahí que se llame anillo de sello. También, también pueden llegar a observarse patrones como el árbol en gemación, como en el caso de la bronquiolitis. Sin embargo, no es algo característico de las bronquiectasias. Ahora, esta es una bronquiectasia cilíndrica. Por acá tenemos la representación de una bronquiectasia quística, que es otra de las variaciones que podemos observar en las bronquiectasias desde un punto de vista imagenológico, es decir, cómo se van a observar en la tomografía. Aquí podemos ver esta bronquiectasia quística. Estas pueden ser con o sin un nivel hidroaéreo, es decir, puede verse estas dos fases, la fase, digamos, líquida y la fase gaseosa o de aire, o pueden no verse. Ujú. Y en general se representan o se van a observar agrupadas, aunque pueden no estarlo también. Y cuando están agrupadas se observan como en racimos. En este caso, como es una, digamos, una representación como tal, no es una tomografía, pues la dibujaron de este modo. Pero pueden aparecer, de hecho, en formas de racimos. Por ejemplo, estas de acá, junto con esta, pueden agruparse y así suelen verse las bronquiectasias quísticas en una tomografía. Ujú. Mm, Bien, también tenemos las imágenes como en raíl o bronquiectasias también cilíndricas, varicosas, perdón. Estas bronquiectasias varicosas se llaman así por las formas que adquieren, donde van a tener como formas, digamos, irregulares en sus bordes. Incluso pueden eh, tener dilataciones irregulares y pueden adquirir una forma de cuentas de rosario, es decir, como si hicieran una especie de serie de pues de bolitas unidas, digamos. Entonces, o también incluso pueden verse estas, las varicosas, pueden también verse en forma de árbol en brote. Entonces, al final de estas también se pueden observar
como una forma, aquí no se llega a observar en la imagen, pero muchas veces se observa en forma de saco al final. Por eso muchas veces son llamadas bronquiectasias varicosas o saculares. Ok, bien. Pues en la imagen se observan bronquiectasias quísticas. Aquí podemos ver la dilatación bronquial, que es muy evidente. Otra cosa que también se puede observar es el engrosamiento de la pared bronquial, como podemos ver sobre todo en esta imagen, ajá, o en esta otra. Ujú. En el patrón de anillo en sello, en este caso, mm, no sé, bueno, digamos, podría tratarse de este. Este es el anillo y este vendría siendo, no, sí, podría, más que nada es el engrosamiento, pero el patrón de anillo en sello aquí no se logra distinguir de manera, digamos, clara. Pero, como ya se observó en la imagen anterior, suele ser el anillo con una porción más hiperdensa, donde vamos a ver lo que va a corresponder, perdón, a una arteria adyacente. Ok. En esta imagen es otra imagen de una bronquiectasia. En este caso, vamos a ver, aquí sí vamos a poder observar el patrón de anillo de sello, donde podemos ver una vía aérea dilatada, ujú, y que se encuentra adyacente a una arteria que se nota más pequeña, lo cual no debería ocurrir. Y como ya se mencionó, esto se va a medir con el ratio bronquio-arterial. Cuando este es mayor a 1, nos está diciendo que la vía aérea va a ser más grande o con un diámetro más grande que la arteria. Y eso, por supuesto, es una situación anormal. Eh, porque las arterias y las vías aéreas suelen llegar a ser del mismo tamaño o bien las vías aéreas más pequeñas o ligeramente más pequeñas que las arterias. Nunca debería de ocurrir que la vía aérea sea mayor o mucho mayor, bueno, en general mayor que la arteria adyacente, que es lo que observamos en estas dilataciones, cómo se encuentran pues muy dilatadas y específicamente aquí también podemos ver este signo de anillo en gemación se ve muy claro. De hecho, aquí podemos observar el anillo como tal y este puntito blanco estaría representando la arteria y como podemos ver, la vía aérea está mucho más grande que el diámetro de la arteria que se encuentra adyacente a ella.
Bien, en esta imagen eh, podemos observar cómo se muestra un pulmón, una pieza quirúrgica correspondiente a un pulmón izquierdo en este caso. Y en este caso podemos observar cómo el tejido pulmonar se encuentra sustituido más o menos en un 70% por múltiples bronquiectasias, las cuales van a estar ocupadas por material purulento y fibrina. Aquí está. Eh, Podemos ver aquí cómo toda la vía aérea está, bueno, prácticamente está obstruida por, en este caso, por fibrina y material purulento. Ujú. Entonces podemos ver en esta parte todas estas bronquiectasias, que son básicamente pues, la dilatación irreversible de los bronquios. De este lado podemos ver un pulmón normal, cómo tendrían que estar las vías aéreas eh, de manera, digamos, normal. Ujú. Ahora, hablando ya del tratamiento, eh, el tratamiento básicamente tiene como objetivo, o va a ser siempre el objetivo, aliviar las manifestaciones clínicas y prevenir la progresión del daño pulmonar. Vamos a ver que hay diferentes alternativas dependiendo de eh, la patología de base que esté ocasionando la bronquiectasia o con lo que esté relacionada la bronquiectasia. Ujú. Para ello, en el tratamiento también se debe de controlar la infección bronquial cuando ésta sea la condicionante. También se debe enfocar el tratamiento a disminuir la hiperreactividad de las vías aéreas y evitar en lo posible la aparición de complicaciones. Entonces, otro objetivo también del tratamiento es facilitar la eliminación de secreciones respiratorias y sobre todo actuar sobre las enfermedades subyacentes y las alteraciones asociadas que existan. Es decir, dar tratamiento para la patología específica que esté condicionando la bronquiectasia. Esto, claro, siempre que sea factible, porque cuando hablamos de algunas eh, enfermedades o patologías a las cuales no se va a tener acceso a un tratamiento, o por lo menos no a un tratamiento específico que erradique, por ejemplo, el virus en el caso de alguna inmunodeficiencia, como el VIH. Pero sí es importante mantener estas patologías bajo control para evitar las alteraciones asociadas que puedan ocurrir en los casos de bronquiectasia. Bien, como ya se mencionó, cuando existe infección, pues se debe dar tratamiento para esta infección. Esto se puede realizar mediante la administración de antibióticos de manera prolongada. Esto con el fin de reducir la carga bacteriana y romper el ciclo vicioso. El ciclo vicioso que ya se mencionó, el ciclo vicioso de Cole, es decir, igual, a manera de repaso, cuando llega la infección, perdón, cuando entra la bacteria, eh, ocurre la infección o la lesión que vaya a ocurrir, este, se reclutan los neutrófilos a la zona afectada, va a haber la liberación de proteasas, va a haber daño mucociliar, va a haber la acumulación de moco y se va a propiciar la colonización bacteriana y nuevamente inicia el ciclo. Entonces, un objetivo importante del tratamiento de antibióticos es romper este ciclo que va a estar ocurriendo, el denominado ciclo de Cole. También se puede optar por otros tratamientos, principalmente, por ejemplo, la rehabilitación respiratoria, eh, la cual tiene como objetivo facilitar la eliminación de secreciones. Eh, por ejemplo, también eh, vamos a tener como opción de tratamiento o como medida de tratamiento la hidratación. Esta juega un papel importante, pues su objetivo va a ser fluidificar el moco y evitar
que en la medida que sea posible evitar su acumulación. Esto puede realizarse simplemente con la hidratación del paciente o en su caso puede también recurrirse a la nebulización de solución salina hipertónica. Otra opción importante de tratamientos es el uso de mucolíticos, aunque esto, de acuerdo con la bibliografía consultada, suele utilizarse eh, prácticamente o únicamente en los casos de fibrosis quística. También se puede recurrir al uso de broncodilatadores, los cuales van a tener como objetivo mm, tratar o disminuir la hiperreactividad bronquial. Eh, También en determinados casos puede recurrirse a cirugía, sin embargo esto no es lo común y de hecho muchas veces cuando se llega a este caso es porque se trata de algunas situaciones muy concretas como un tumor o por ejemplo algún cuerpo extraño que tenga que extraerse. También se puede optar por oxigenoterapia continua, esto principalmente en cuando ya existan, digamos, complicaciones de las bronquiectasias. Por ejemplo, cuando ya se trata o cuando ya el paciente presenta insuficiencia respiratoria crónica, por ejemplo. ¿Ok? Bien, pues en cuanto a las medidas preventivas, como ya se mencionó, lo importante acá es eh, realizar o tratar la inmunodeficiencia en la medida que sea posible. Por ejemplo, en el caso de la inmunodeficiencia primaria, se puede recurrir al uso de gamaglobulinas en pacientes que tengan deficiencias de inmunoglobulinas. Sin embargo, pues las medidas preventivas no aplican en todos los casos, puesto que hay casos en los que mm, la mejor prevención que se puede hacer es tener, digamos, bajo control la enfermedad subyacente. En este caso, cuando hablamos de inmunodeficiencias, por ejemplo, si hablásemos del caso de la infección por VIH, pues lo ideal sería mantener bajo control la infección por el virus de inmunodeficiencia humana mediante el uso de antirretrovirales en los esquemas acordes a la terapia pues antirretroviral. Eh, Otra medida importante pues es la vacunación. En este caso es importante la vacunación sobre todo y especialmente y particularmente en pacientes que tengan pues factores de riesgo importantes como las mencionadas inmunodeficiencias o algunas otras alteraciones como el lupus eritematoso, la artritis reumatoide, etcétera. Y estas vacunas principalmente se hace énfasis en la aplicación de las vacunas para la gripe, la influenza y el neumococo. Además, otra medida que ha sido utilizada pues es la higiene bronquial continua. Y pues básicamente esto sería lo correspondiente al tema de bronquiectasias. Gracias.